por favor. ¿Listo? Bueno, muchachos, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Ya comenzamos la grabación de la clase, entonces vamos a comenzar como es debido con la oración. Como estamos en el mes mariano, vamos a ver si durante las clases vamos a decir el Ave María en latín hasta podernoslo aprender, ¿vale? Entonces, yo lo voy diciendo por partes y ustedes lo van repitiendo para que lo vayamos interiorizando. ¿Listo? In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Repitan después de mí, por favor. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, para los que lo repitieron, acaban de orar el Ave María en latín. Espero que lo podamos aprender en este mes mariano. Sería muy interesante. Les repito, para los que acaban de llegar, tengo un problema con el audio porque no los puedo escuchar, ¿vale? Entonces voy a tener que hacer la clase un poquitico más difícil porque solamente yo voy a poder hablar porque no les estoy escuchando, ¿listo? Aunque entre ustedes les recomiendo que por favor los micrófonos siempre estén apagados porque entre ustedes sí se escuchan. No sé por qué a mí, a pesar de ser el que administra, no me funciona el audio, ¿listo? Entonces, esta mañana les compartí, voy a compartirles aquí la pantalla, les compartí en el Classroom, les compartí una presentación para que la revisen. Recuerden que teníamos una actividad para el día de hoy, que ya debieron haberme entregado todos, creo que faltaron algunos, les recomiendo que no pase el día de hoy, por favor, para poder empezar a calificarles, que es lo respectivo a la semana 2, explicando los géneros literarios, ¿listo? Quienes lo enviaron al correo, tranquilos, también lo reviso desde el correo, pero me demoro un poquitico más, ¿vale? Entonces vamos a comenzar la presentación sobre el pensamiento agustino que podemos encontrar en sus escritos. Les solicito que, yo sé que ya estamos un poquito cansados, entonces estiren para poder, para que estén un poquito más dispuestos, ¿listo? Hagan las pausas activas que crean necesarias. Entonces, comenzamos. En esta semana 3 vamos a hablar acerca del pensamiento agustino y comenzamos con unas actividades. Como siempre, comenzamos con unos cuentos cortos que espero sean de su agrado. Este es una actividad hace un tiempo, este es el único mío de hoy. Se llama pronóstico médico. Abuelo, ¿cómo te fue? Vamos a la farmacia. La escena se ubica saliendo de un hospital. El abuelo simplemente sonrió. Después de unos segundos de pausa contestó, no, mejor vayamos al aeropuerto y después a empacar la maleta. Siempre quise conocer el mar. ¿Vale? Ese es el primer cuento. Cuento número 2, María Antonieta. Esto es para los que están un poquito más enterados de historia de lo que sucedió en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa, perdón. Perdió con la cabeza, la reina perdió la cabeza, anunció el bufón. Sí, lo sabemos, está loca, loca. Vociferaron algunos pueblerinos ignorando lo que acaba de pasar en la guillotina. Los que no están enterados tienen que mirar un poquitico de la Revolución Francesa y cómo comenzó para entenderlo. Tercero, normas de cortesía. ¿Le dijiste que lo amabas? Sí. ¿Y qué dijo? Gracias. Y este se llama vudú, pero entonces, estos dolorosos puyazos que a veces siento en la cabeza y en mis brazos y piernas, ¿a qué se debe? Ese es vudú, es un cuento más. Y este dice, mi esposa me despertó ayer en la noche para decirme que había un intruso en nuestra casa. Ella fue asesinada hace 2 años por un intruso. ¿Listo? Este último es de uno de los más grandes autores de cuentos cortos que se llama Augusto Monterroso. Me hubiera encantado que lo hubiéramos podido leer entre todos, pero ya ven, tengo esta dificultad.
El eclipse es un cuento escrito en el año de 1992 por Augusto Monterroso, que sin duda es la figura más importante sobre cuentos cortos. ¿Listo? Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendería una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento en Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé, sorprendió la incredulidad de sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotaban sus códices, sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Fin. ¿Listo? Estos son algunos estos son los cuentos que tenía preparados para ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar entonces a hablar acerca de San Agustín escritor y les voy a pedir que por favor vayan tomando nota de lo que vamos diciendo. ¿Listo? Número 1, no hay cansancio de escribir. Si ustedes revisan la cartilla agustiniana, se van a encontrar con que San Agustín tenía varias nociones respecto a la escritura. Quienes la tengan a la mano, les voy a solicitar que por favor abran su cartilla en la página 22, 23 y 24. En la página 22. ¿Listo? En la página 22 se van a encontrar un texto que habla acerca de los escritos de San Agustín como una fortaleza de la iglesia. Lo que les voy a presentar acá es... estoy revisando el chat. Laura Daniela, entonces para Alejandra Valencia, pues la clase queda grabada y si algo que me envíe un correo solicitándome la clase, o si no, pues yo la subo a YouTube para que ella la pueda revisar, ¿listo? Continúo. Entonces, en la página 22 está un texto que habla sobre San Agustín escritor, que es más o menos lo que vamos a resumir el día de hoy. Si alguien quiere profundizar un poco mejor, le recomiendo leer de la página 22 a la 24. Comienza diciendo que cuanto uno es más capaz de entender una cosa, tanto más apto es para enseñársela a los demás. Einstein, años después, diría que para demostrar que uno de verdad conoce un tema, lo mejor siempre será poderlo explicar. Si alguien puede explicar un tema, es porque en verdad lo entiende y lo comprende bien. ¿Listo? Entonces, vamos a la presentación comenzando a decir que no hay cansancio de escribir. San Agustín narra en sus libros que no hubo ningún momento en su vida donde él parara de escribir. Toda la vida estuvo escribiendo, pero ello tiene una pequeña trampa que les voy a enseñar más adelante. No se tomó casi pausas durante su vida, por lo menos respecto a la escritura. Buena parte de esta la dedicó a escribir casi toda su vida, casi todos los días, por no decirlo de otra manera. Desde que fue adulto siempre estuvo escribiendo. Por eso es que tenemos tantas obras sobre San Agustín. De hecho, la última edición de las obras de San Agustín completas son 42 tomos, unos libros bastante densos, en los que se narra los diferentes escritos que tenía San Agustín. ¿Listo? Entonces vayan tomando nota. Esta es la primera noción, que San Agustín nunca se cansó de escribir. Hasta que estuvo incluso muy anciano, siguió escribiendo. ¿Listo?
Esto les pido que por favor tomen nota, y es que él tenía por lo menos 3 tipos de destinatarios. Uno de sus escritos los hacía para la biblioteca personal, es decir, aquellos escritos que eran más, de cierta manera, personales, pero que él esperaba que fueran registrándose. Entonces, el primer destinatario de sus escritos era la biblioteca. 2 es un destinatario determinado. El que vemos aquí a la izquierda es Arriano, un importante intelectual de su época, con el que San Agustín tuvo algunas peleas en el sentido académico. Entonces, también escribía para un destinatario determinado cuando sentía que tenía algo en común o algo en contra de alguien, entonces escribía de esa manera. ¿Listo? Y 3, el tercero de los destinatarios eran sus amigos. Para los amigos también escribía con frecuencia. Es una costumbre que se ha perdido un poco, o tal vez solamente ha cambiado, porque ahora lo que se escribe es por el chat, o se escriben los trabajos. ¿Listo? San Agustín tenía 3 destinatarios, Laura. 3 destinatarios, es decir, 3 tipos de público para los cuales tenía sus escritos. Primero ellos la biblioteca, el segundo algún destinatario determinado, cuando tenía algo o en común o en contra, y el tercero de ellos, pues eran sus amigos. Esto les voy a solicitar que lo escriban, es que él recorría a amanuenses. Y por favor, si alguien lo desea escribir abajo, vamos a decir la definición de quién es un amanuense. Vale, Laura. Escribir con amanuenses es un poco más sencillo, pero también tiene una responsabilidad. ¿Qué es un amanuense? Cuando uno escribe con amanuenses, lo que hace es hablar para que otros vayan tomando nota y escriban lo que yo estoy diciendo. Era una práctica muy conocida en la época, sobre todo para los reyes que no siempre sabían escribir, o para las grandes personas que necesitaban decir algo. Entonces se contrataba un amanuense, que era la persona encargada de ir tomando notas sobre lo que uno iba diciendo, y él iba registrando en un escrito. Posteriormente, esta persona tomaba las notas que escribía y las ponía en un libro ya oficialmente redactado. Eso es lo que se llama escribir con amanuenses, y es por eso que tenemos tantos escritos sobre San Agustín, porque buena parte de ellos, aunque hubo 3 que no, 3 al menos importantes, de los más grandes que no, muchos de sus escritos los escribía porque le dictaba a un amanuense que tomaba nota de su escrito y luego lo transcribía para que quedara en un texto oficial. Vale, Joff. Tengo en cuenta tu observación. ¿Listo? Entonces, esa es la ventaja de tener amanuenses, y era un privilegio que no todo el mundo tenía. San Agustín empezó a tener amanuenses cuando funda su monasterio, después se hace sacerdote, sigue teniendo amanuenses para escribir sus escritos, y sobre todo cuando es obispo, casi todo el tiempo tiene amanuenses cerca. Como los que usan en las cortes de derecho. Muy bien, Laura Daniel Aguilar. Algo así. Es una práctica muy común, es algo que de hecho quedó hasta nuestros días, que es cuando uno llega a un juzgado, ya no se hace igual porque ahora se hacen grabaciones, pero siempre hay una persona que va escribiendo lo que se va diciendo, para después tener el escrito y observar, digamos, los puntos donde uno se quiera fijar. Es una práctica muy común, y en el día de hoy, incluso en algunas universidades en que se maneja seminario alemán, se realiza de esa manera. Un seminario alemán es una reunión, algo así como la evidencia. Sí, señora Sara. Cuando se maneja un seminario alemán, lo que se hace es que todos leen un mismo escrito, y cuando se reúnen empiezan a comentar qué es lo que observaron en ese escrito, cuáles son las ideas que destacan. Entonces hay un amanuense o una persona que es como el secretario, que va tomando nota de todo lo que van diciendo los demás y luego lo coloca en un acta. De esa manera es que tenemos tantos textos sobre seminarios o sobre reuniones o sobre clases incluso, que algunas personas toman. Eso es muy frecuente en las universidades. ¿Listo? ¿Es claro lo que significa ser un amanuense o escribir con amanuenses? Ya saben que no les escucho. Si algo al chat, ¿vale? Listo, Sara, gracias. Entonces, vamos cerrando aquí. Hay 3 destinatarios importantes, y es que San Agustín escribe para su biblioteca personal, para un destinatario determinado y para sus amigos.
Y como les dije, lo de la biblioteca va a ser muy importante porque San Agustín al final de sus días, en su testamento, con voz solemne, cuando estaba en el lecho de su muerte, va a dejar un testamento que es tal vez de los más cortos, pero de los más recordados en la historia. No tengo a nadie a quien dejarle algo, no tengo tampoco mayores riquezas porque no las acumulé durante mi vida. Lo único que les solicito es que por favor cuiden la biblioteca. Y es en la biblioteca donde estaban todos estos escritos que llegaron hasta nuestros días de San Agustín. Gracias a ellos que tenemos un registro tan amplio de este autor. ¿Listo? Bien. ¿Por qué escribe San Agustín? San Agustín escribe contra la mentira y la ignorancia. ¿Eso qué quiere decir? Que su principal, digamos, afán al escribir tanto es combatir la mentira, las mentiras que escuchaba en su tiempo y la ignorancia que era tan abundante en su época. Creo que este es un imperativo que puede perdurar hasta nuestros días porque estas son algunas de las revistas que están más de moda. Y estas me parece que son las mentiras y la ignorancia de nuestros días. ¿Por qué? Porque en estas revistas es cuando se colocan expresiones como que la belleza más grande es solamente aquella que coloca el mundo occidental, de las personas que son, que tienen solamente ciertas medidas, etcétera, etcétera. Esa es una mentira grande. O otras mentiras que siempre hay que ir a la moda porque hay que estar comprando todo el tiempo porque solo así se es feliz. Otra mentira que se maneja en estas revistas. O una tercera afirmando que los famosos siempre tienen una vida perfecta o que solamente tienen problemas cuando necesitan generar escándalo para poder vender algún tipo de marca. Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas revistas son, sale una polémica porque, qué sé yo, algunos lo han dicho así, ¿no? Dua Lipa acaba de afirmar tal cosa. A veces eso solamente es una estrategia de promoción que utilizan los publicistas para poder acrecentar su negocio. Creo yo, es una visión muy negativa, o tal vez muy subjetiva sobre la realidad, pero me parece que una de las situaciones que nos obligaría a pensar como San Agustín en el siglo XXI es combatir la mentira y la ignorancia que son tan abundantes en las redes y en estas revistas de moda. Hay una expresión que es que si pienso, eso quiere decir que entonces yo existo. Si bien se le atribuye a Descartes, que está en el siglo XVII, y sí, la dijo en el siglo XVII cuando publica el discurso del método en el libro cuarto, pues, en latín es cogito ergo sum, San Agustín ya la había pronunciado en el siglo V. Y era mostrando que si hay alguna evidencia de la existencia de las personas, es la posibilidad de pensar. Si tú eres capaz de pensar una idea, eso quiere decir que por lo menos tú existes, porque eres capaz de pensar. A eso se refiere esa expresión. Y como les digo, la intención de San Agustín de escribir era, partiendo de ello, combatir la mentira y la ignorancia que era abundante en sus días y que sigue estándolo hasta nuestros días. Creo yo que incluso hoy con mayor fortaleza. Porque pues en esa época si había una persona ignorante que estaba en el campo, nadie más la iba a escuchar sino solo los que estuvieran cerca de él. El problema es que si un ignorante decide tomar la palabra hoy en las redes sociales, va a tener asegurado un público bastante grande y amplio. Y ese es uno de los grandes problemas del siglo XXI. ¿Listo? Bien. Muy bien, Sara. Lo superficial puede ser de esa manera entendido. Tome nota de esto, el ascenso a la verdad. Si se dan cuenta, a la derecha hay una imagen de una escalera. Porque para San Agustín la verdad no es como un objeto al que se llega, sino un camino que hay que ir trazando de a pocos. No es como que llegar a la verdad es simplemente por una suerte o por la lotería, sino que es un proceso que requiere constante esfuerzo y dedicación para poder acercarse a lo que significa la verdad. ¿Sí? Ustedes son un poquito más hábiles en ello, pero por ejemplo en las redes sociales a veces la gente tiende a publicar indirectas entre comillas. Esas indirectas son muy fáciles de interpretar, ¿sí? Acercarse a la verdad no es difícil en ese sentido, porque simplemente requiere que uno tenga un poquito de habilidad para descubrir las mentiras que están tratando de publicar. Entonces, creo que ustedes saben de eso, es la patética y frecuente escena de la pareja que termina y se empiezan a mandar indirectas.
es evidente que es lo que está sucediendo ahí. Respecto a la verdad de las situaciones normales, digamos de las situaciones más trascendentes, sí hay que hacer un esfuerzo más grande por alcanzar la verdad. Como ya lo habíamos mencionado en algún momento, para San Agustín, hablar acerca de la verdad es una idea que le llega gracias a la lectura que estaba haciendo del Hortensio, que es una obra de un famoso poeta latino llamado Virgilio. Y él ahí comprende que buscar la verdad siempre es un imperativo de vida, es decir, una obligación que tenemos todas las personas. Siempre hay que buscar la verdad y lo mejor es nunca renunciar a ella, jamás, por ningún motivo. No se puede renunciar a la verdad, ni siquiera para favorecer ciertos intereses, porque eso es lo que hacen las ideologías. Y es lo más común hoy en día, ¿no? Entonces, que hay 280 géneros, complicado saberlo de esa manera. Biológicamente hay bastantes observaciones que nos permiten pensar que eso no es de esa manera. El fascismo, ¿no? De la época hoy en día. Es que todo el mundo debería tener un arma. Esa es más una expresión que parte de un deseo de sentirse poderoso y de una sociedad arbitraria que de verdad de un intento de buscar la seguridad, sino que lo diga Estados Unidos que tiene tiroteos todo el tiempo. Por ello es que se siente, es verdaderamente posible acceder a la verdad, sí se puede llegar. Había algunas tribus en su época que pensaban que la verdad era inaccesible y por ende no había que buscar, pero no, para San Agustín no funciona de esa manera. A veces es complicado llegar a la verdad, pero es un imperativo que jamás debe abandonarse. ¿Listo? Van tomando nota de lo que crean importante, ¿vale? Vamos a hablar ahora de una tercera idea, que con esta ya vamos a ir cerrando, y es que para San Agustín la iglesia es comprendida como una autoridad. En la época contemporánea, si alguien dice, pues la iglesia dijo tal cosa, hay que ser sinceros, aunque el nuestro es un colegio católico, a nadie le importa lo que piense la iglesia. El Papa dice algo y todo el mundo lo ignora. En Laudato Si, que fue la primera de sus cartas apostólicas, el Papa Francisco hace un llamado importantísimo a cuidar la naturaleza porque es creación de Dios, pero seguimos con los grandes poderes que siguen contaminando y que incluso hasta Donald Trump salió del Acuerdo de París que trataba de reducir las emisiones de carbono en el mundo. Entonces, la Iglesia, creo yo, puede seguir siendo una autoridad, pero para ello hay que saber a quién es que se escucha en la iglesia. No siempre el que tiene la voz en la iglesia es el obispo, no se escucha a esas autoridades, sino lo que se escucha y lo que dice la gente es la típica señora que sale de la misa y empieza a criticar a todo el mundo. Esa no es la autoridad de la iglesia de la iglesia es una cosa más concreta. Les leo, San Agustín tiene una especie de relación cuando se encuentra con la lectura del Evangelio en que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya sabemos que para él el Hortensio le había dicho, hay que buscar la verdad, y cuando Jesucristo dice en esa parte del Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, para él es una revelación porque encuentra una conexión entre lo que decía Virgilio en el Hortensio y lo que dicen las Sagradas Escrituras respecto a la imagen de Jesucristo. Tarde o temprano todo se descubrió. Muy bien, Sara. A partir de una lectura de los discursos de San Ambrosio, entiende lo que decían sus catequesis respecto a esta idea de yo soy el camino, la verdad y la vida. San Agustín se va a encontrar entonces con una idea de Jesucristo un poco más robusta, no digamos pensándolo como estas películas de bajo presupuesto pseudo-cristianas que dicen como que lo encontró en un momento de sufrimiento, no. San Agustín es más bien una persona muy aterrizada que encuentra que objetivamente puede comprender que Jesucristo sea el camino, la verdad y la vida, y que tiene motivos para pensar. San Ambrosio es el que le va a ayudar en esa tarea. Les voy a mostrar algo, no sé si se alcance a ver por acá. Este es un regalo que tuve hace años de un obispo. Este es un cuadro de San Ambrosio. Yo personalmente le tengo mucho respeto a San Ambrosio porque resulta que muchos se refieren a San Agustín, pero buena parte de lo que dice San Agustín se lo debe a San Ambrosio. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, San Ambrosio en sus catequesis dice que podemos interpretar esta expresión de yo soy el camino, la verdad y la vida de la siguiente manera. Laura, creo que aparezco en un cuadro a un lado, no sé si seas la única que tiene el problema, pero bueno, lo importante, lo más importante es la presentación. Entonces, San Ambrosio decía en sus catequesis que solo se puede llegar a él, a Dios, por el camino que es el mismo.
que asumiendo la condición humana camina con nosotros. ¿Por qué Jesucristo es camino? Porque Jesucristo es Dios y a la vez nos lleva hacia Dios. Solo se puede llegar a Dios caminando junto a Él. Es casi una paradoja, pero resulta importante entenderlo desde la imagen de Jesucristo. Y es la verdad que viene a buscarnos por medio de nuestra miseria y lo hace revistiéndose de carne humana para mostrarnos los misterios del reino. ¿Cómo comprender las maravillas que puedan existir en el cielo? Para San Ambrosio es posible gracias a que Jesucristo asume la condición humana. Jesús se hace humano y nos dice humanamente las cosas que tienen que ver con el cielo. De esa manera la conexión, el hecho de que Jesucristo se haya encarnado en la tierra es el que nos permite comprender que existe el cielo, ¿vale? De lo contrario sería imposible. Y por último es vida, porque si nos dejamos llevar por él, podemos acceder a esa vida que nos trajo con su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Pero él respeta la libertad del hombre. Contrario a lo que se piensa, el cielo, ganarse el cielo, también es una decisión del ser humano, porque Dios le da la libertad a la persona de estar junto a él. Si alguien desea simplemente abandonar a Dios y dejar de lado esa idea para siempre, Dios respeta esa decisión y no lo va a obligar a estar junto a él. Es una de las nociones, digamos, que destaca de Jesucristo por encima de los demás. ¿Listo? Bien, entonces, en resumen, y esto sí les pido que lo tengan, digamos, como anotado, de Agustín como escritor podemos aprender al menos 3 nociones importantes que nos pueden servir para la vida contemporánea. Lo primero, jamás renunciar a la verdad. Y esto no se aplica solamente para la iglesia, sino se aplica para toda persona. De hecho, no sé si se los mencioné en algún momento, para la iglesia católica es incluso más fácil salvarse si uno es ateo. Si una persona es atea, se va al infierno, para la iglesia católica no. El ateo, siempre y cuando esté constantemente buscando la verdad y obedeciendo su conciencia, va a alcanzar la salvación, va a lograr alcanzar el cielo, la salvación, llegar a la majestad divina, como se quiera llamar. Entonces, ese tipo de expresiones de que porque usted es ateo se va a ir al infierno, no. Para la iglesia católica, si una persona es atea y obedece siempre al bien, a la recta conciencia y a la búsqueda de la verdad, va a lograr llegar a la salvación. Eso es importante tenerlo en cuenta. 2. Hasta en lo que a veces rechazamos podemos hallar sabiduría. San Agustín fue una de las personas que durante su juventud desechó y despreció a muerte la religión. No le gustaba, la ignoraba, le parecía mamón, le parecía aburrida, como suele pasar muchas veces con nosotros. Todo lo que parecía religión le parecía fastidioso. Pero con el tiempo se dio cuenta que podía encontrar sabiduría hasta en eso que él a veces rechazaba. Entonces es algo que nos puede quedar para nosotros el pensar que hasta en esos discursos que solemos ignorar, que solemos rechazar, podemos encontrar algo de sabiduría que nos sirva para nosotros. Es una idea, digamos, que puede servirnos. ¿Ya se descongeló la imagen? Creo que sí estaba congelada, pero no sé si ya se descongeló. Bien. Y por último, la iglesia puede ayudar a conocer. La iglesia puede ayudar a hacer una orientación en algunas de las nociones que puedan servirnos en nuestra vida. Yo sé que para muchos de ustedes, porque algunos me lo han mencionado, la iglesia católica es una institución que no quieren mucho. Lo que yo les digo es que la iglesia ha tenido mucho tiempo de pensar algunas ideas importantes que pueden servirnos en algún momento de la vida. Si alguno, por ejemplo, quiere preguntarse qué es el alma, puede recurrir a muchos discursos y sin duda en el de la Iglesia Católica puede encontrar algunas ideas que puedan servirle para acercarse a entender qué significa eso del alma. ¿Listo? Es una de las ideas que quiero dejarles. Entonces, muchachos, con eso terminaríamos las ideas y la presentación de la clase de hoy. Fue más rápido porque yo sé que es un poco más, voy a utilizar el término, aunque no debería, un poco más cansón solamente escuchar sin poder, digamos, preguntar algo con la voz. Entonces, vamos a dejarlos aquí, ¿listo? Estas son las ideas que quería compartirles respecto a San Agustín como en su calidad de escritor, ¿vale?
Si alguien desea profundizarlo un poquitico mejor o verlo de manera más clara, de nuevo les recomiendo leer de la página 22 a la 24, porque ahí es donde va a encontrar algunas de las nociones importantes. ¿Qué tenían que hacer con la cartilla? La idea era que íbamos a ir leyendo y ir explicando de la página 22 a la 24, pero como no les puedo escuchar, entonces ese ejercicio no se puede realizar. Entonces, por ahora solamente les voy a dejar la recomendación de que lean de la 22 a la 24 para profundizar un poquitico más en la idea de San Agustín como escritor. ¿Listo, Laura? No sé si alguien tenga alguna pregunta, por favor, hacerla por el chat, porque no estoy escuchando. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Hable ahora o calle para siempre. Estas diapositivas, como ustedes saben, ya las tienen aquí en la semana 3. Y por favor, para los que no han entregado el material de evaluación que era para esta clase, es decir, para hoy, que es el último plazo, les recomiendo que no se les vaya a pasar el tiempo. ¿Listo, chicos? Solo vamos a tener 3 actividades, pero es importante que todas las realicen. ¿Vale? Listo. Si no hay preguntas, entonces muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¿Listo? No hay tarea. Por ahora solamente lean la página de la 22 a la 24 porque más adelante vamos a necesitar esa información. ¿Listo?